Bienvenidos al módulo Técnicas de Entrevista. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. Hoy hablaremos sobre la comunicación no verbal que corresponde a la lección número 13, en continuación a la comunicación verbal. Veamos. Antes de comenzar, oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, grande eres, Señor Todopoderoso. Por sobre toda la tierra has mostrado tu amor. Cada uno de nosotros somos testigos, Señor, de todo lo que has hecho. Padre bendito, en este tiempo damos gracias por permitirnos poder compartir un mensaje más, Señor, una lección más a través de este medio, con cada uno de los estudiantes de la universidad. Damos gracias por sus vidas, por sus familias, Señor, por la universidad también, por permitirnos oportunidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hablemos de la comunicación no verbal. Tomemos en cuenta que en una conversación, el 93% está compuesto por el lenguaje no verbal, que incluye la comunicación corporal, el mensaje y el tono de voz. Cada una de estas características hace que se pueda comprender lo que nosotros estamos tratando de explicar a nuestro receptor. Todas aquellas formas de comunicación que no involucran la palabra son parte de la comunicación no verbal. Veamos que los gestos, la expresión facial y la expresión corporal son importantes dentro de la comunicación no verbal. Pero al igual que en la comunicación verbal, ambos dependen uno del otro para entregar el 100% de la información a la otra persona. En cierta manera, podríamos decir que tomando por ejemplo el letrero de no acercarse, hay un perro rabioso, entonces a simple vista nosotros leemos, pero no nos interesa el contenido, sino hasta que vemos dentro de ese mismo lugar a un perro que nos está mostrando los dientes y que no va a dudar en atacarnos si nos acercamos a esa propiedad. Entonces, como vemos, uno del otro codepende para que nosotros podamos comprender la información. En la comunicación no verbal podemos encontrar a la proxémica, que estudia los desplazamientos en un espacio físico. Encontramos tipos de distancia social para la interacción, las diferencias entre distancia íntima, personal, social y pública. ¿Cómo se expresa? En un auditorio o lugares rectangulares, no olviden los extremos. En auditorios o lugares cuadrados, siga la regla de los 180 grados. En lugares o espacios circulares, siga la regla de los 360 grados. En lugares abiertos o espacios grandes, exagerar movimientos. Y en lugares muy pequeños o espacios cerrados, movimientos moderados naturales con énfasis y precisión. El manejo de los espacios. Dicen mucho sobre la preparación de esa persona y el contenido que tiene que decir esta persona. También podemos encontrar a otro de los elementos como la kinésica, la postura y movimientos. Siempre influye en la recepción que los otros tengan, se relaciona con la condición mental o el estado de ánimo y es un reflejo de ellos la postura. La postura refleja el carácter del comunicador. Los gestos y la expresión facial son los elementos visuales de mayor impacto y en ellos debe desarrollarse más habilidad para apoyar el mensaje efectivamente. Generalmente lo que se pide en el manejo de un auditorio es que podamos manejarnos de forma erguida, pero una forma erguida con naturalidad. No descuidando la parte inferior del cuerpo, moviéndonos sin exagerar, utilizando un estilo propio y qué significado y congruencia. Los movimientos al contenido. Ahora podemos hablar sobre la comunicación artefactual, que es otro de los elementos de la comunicación no verbal. La posición de los objetos. Estudia los objetos y su ubicación, su relación con la recepción o el rechazo de la comunicación. Entonces,
vamos a ver diferentes presentaciones de objetos. Objetos integrados, objetos incidentales, objetos revelados y objetos ocultos. A la hora de poder comunicar, cada uno de estos podrá denotar importancia en el desarrollo de la comunicación, como también puede impedir el desarrollo de la comunicación. Los objetos integrados, un propósito específico en la situación de la comunicación. Objetos incidentales pueden afectar a los receptores. Los revelados, usados con énfasis, se señalan o se muestran a los receptores. Los ocultos no forman parte del acto comunicativo y sin embargo son planeados para su uso. En pocas palabras podríamos decir que dentro de la comunicación artefactual su importancia es mucha porque toda acción social es afectada por un contexto físico. Como sabemos, la comunicación no verbal es muy importante antes de desarrollar la comunicación verbal. Ambos son complementos. El fin es comunicar. Ahora, hay elementos que nosotros tenemos que evitar antes o durante el desarrollo de este proceso de comunicación. Uno de ellos es dejar la mirada perdida, parpadear lentamente, mantener contacto visual menos de 5 segundos y cambiando de posición de una forma inmediata, concentrar el contacto visual en un solo sitio y mirar a diferentes lugares de forma espontánea. Entonces tiene que ser planificado de forma lenta, manejando el contexto. Lo que tenemos que evitar antes de desarrollar o durante el desarrollo de la comunicación es mantener la escucha activa. Estar atentos para recibir el mensaje. Pero si nosotros estamos pensando en otras cosas, entonces no vamos a completar ese proceso de información. Conocemos también que la comunicación depende mucho del número de participantes. No es lo mismo hablar con una sola persona que con un grupo de 50. O solamente ser el tallerista y que el otro solamente sean receptores, que hacer una mesa redonda. Ahora veamos. La individual. Es el tipo de comunicación, solamente interactúan un emisor y un receptor. En este caso, el papel fundamental está en el emisor, ya que éste solamente comparte toda la comunicación y la otra persona, que es el receptor, solamente recibe los mensajes. Pero cuando se complementa, cuando ocupamos a la comunicación interindividual, que ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal, no verbal, expresando básicamente sus sentimientos. Entonces, en un momento dado, el emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor. Luego tenemos a la colectiva, más de dos personas que intercambian mensajes. Tenemos a la intragrupal, cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo colectivo. El intergrupal se refiere a la comunicación que existe entre grupos, por ejemplo, entre los intérpretes y el grupo de espectadores. Luego tenemos a la comunicación masiva. Se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o la audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser anónimo. Comprendemos la comunicación según el canal sensorial. En la comunicación no verbal también tenemos estos tipos de comunicación: la comunicación visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. Dentro de la comunicación visual, en este tipo de comunicación se transmiten mensajes, por ejemplo, ideas a través de un medio visual y que son percibidas a través de la vista. Tenemos ciertos símbolos utilizados en el contexto, conocidos a nivel mundial. Ejemplo, no estacionar. No es necesario decir no estacionar, sino basta con el simple hecho de ver a una E rodeada por un espacio rojo y el cual se cruza de esquina a esquina. Y eso nos hace comprender de que nosotros en ese lugar no podemos parquear nuestras movilidades. De la misma forma, cuando buscamos un lugar en el que comer, en un mapa encontramos simplemente un trinche y un cuchillo y sabemos que en ese lugar sí se puede comer. Entonces, esos símbolos nos dicen mucho.
La comunicación auditiva es percibida a través del oído, por ejemplo, la música. En este caso, vamos a tomar la sinfonía. Esas óperas basadas solamente en notas musicales desarrolladas, las cuales nos quieren transmitir un mensaje, una historia, por ejemplo, El lago de los cisnes. Luego tenemos a la comunicación táctil. La información se percibe a través del tacto, generalmente por la piel, o mediante escritos en braille. Entonces, no es necesario que esté prácticamente escrito de forma común, la que nosotros utilizamos, sino simplemente con el tocar. De esta forma podemos nosotros identificar ciertas características como las que ahora todos nosotros podemos evidenciar a través de la compra de las tarjetas de crédito. Comunicación olfativa. El mensaje se recibe por la vía olfatoria, da forma a la comunicación olfatoria. La comunicación olfatoria hace mucho incluso para que nosotros reaccionemos. Por ejemplo, a la hora de poder oler algo que llama la atención, como algo muerto, nos hace poder tomar una decisión de estar alerta o de poder tomar una decisión inmediata. Luego tenemos a la comunicación gustativa, que se practica a través del gusto. Lamentablemente, en este tipo de comunicación la información suele estar limitada a las propiedades químicas. Luego tenemos a la comunicación según el canal tecnológico. La comunicación telefónica, comunicación virtual o digital, la comunicación televisiva o la comunicación cinematográfica. Dentro de la comunicación telefónica, ya sea fijo o móvil, permite interactuar con las personas que están lejos. Luego tenemos a la comunicación virtual o digital. La comunicación virtual o digital es la comunicación que se produce gracias a un mundo conectado a través del Internet. Esto incluye tanto una conversación por Skype como la escritura del emisor o la lectura del receptor de un artículo publicado en un blog. Entonces, esto también hace mucho. Algunas características de la comunicación virtual, la comunicación telefónica, son utilizadas también por la comunicación no verbal, que se entienden a través de las imágenes. Luego tenemos a la comunicación televisiva, ya la comunicación cinematográfica, la cual podemos tomar, por ejemplo, el cine mudo. Acompáñame a ver esta imagen. Ves los rostros de una sola persona, pero que muestra diferentes gestos, sentimientos, emociones. Cada una de ellas quiere comunicar algo diferente. El día de hoy vamos a poner en práctica cada uno de estos elementos para identificar en qué forma pueden comunicar algo específico o pueden formar parte de la interferencia en la comunicación. Veamos. ¿Puedes dibujar todas estas emociones? Lee cada una de ellas hasta el final de esta lección. Son muchas, ¿verdad? Cada una de ellas será utilizada en la clase del día de hoy.